Dios bendito, te damos gracias, Padre, porque oportunidad grande tenemos, Señor, en ti, de poder compartir con nuestros hermanos, Señor, en Cristo, en ti. Seas tú, Señor, dirigiendo cada uno de nosotros, Padre amado. Seas, Padre amado, el que consuela nuestros corazones, el que se goza en las alegrías, Padre amado, el que está siempre con nosotros, dirigiéndonos. Te damos la gloria, la honra y el honor, Señor. Consuela nuestros corazones si estamos pasando tiempos difíciles, Señor. Danos sabiduría para encarar, Padre amado, las situaciones que muchas veces se ponen complicadas, Señor. Sé tú obrando en cada uno, Padre bendito, en nuestro hogar, con la esposa, con el esposo, Señor, con los hijos, con los padres, aún con los abuelos, Señor. Te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios grande, maravilloso, eterno, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no decirte gracias, Dios? Un día más estamos con vida. Un día más hemos podido ver la luz del día, Señor. Sentir el calor del sol, Padre bendito, Dios. Qué precioso, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo decirte gracias, Señor? Gracias porque estoy reunido con mis hermanos. Gracias que puedo abrazarlos, verlos, preguntarles, Señor, sus necesidades. Estar con ellos, pedir. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo decirte, Señor? Gracias, 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 Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por reunirnos en este lugar. Gracias por darnos este lugar para poder, Señor, compartir de tu palabra. Dios, alabado sea tu nombre. Oramos y entregamos nuestras vidas. Y aún los que no han podido venir, Señor, aún oramos por los enfermos, Señor. Padre, para que sea tu mano de sanidad, tomando también, Padre, en ellos su vida, Señor. Sé tú, Padre amado, obrando en cada uno de mis hermanos, de sus familias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, también te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando, Señor, que seas tú tomando mi voz, Padre amado, para que tu palabra sea, Padre, efectiva. Sabemos que tú eres perfecto, tú eres grande, tu palabra es perfecta, Señor. Mas nosotros no somos perfectos, Dios. Por eso pon tu palabra y podamos compartir de lo que tú quieres decirnos, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a compartir el capítulo 8 de Romanos, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a tomar una lectura. Dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad
está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vosotros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gracias, Padre, tu palabra sea despierta en nuestros corazones y podamos entender lo que tu palabra está escrita, Señor. Gracias, Dios. Bien, hermanos, vamos a ir leyendo del 1 al 2 y del 2 hasta el 4. Ahora pues, ninguna condenación, dice la palabra, ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Amén. Hay una diferencia, ¿verdad? Ninguna condenación hay, ¿sí? Pero para los que están en Cristo. Amén. Dios. El Señor establece en su palabra que no hay ningún tipo de condenación en Cristo Jesús, a los que están en Cristo Jesús. Vamos a ver algo, recapitular algo que está en el capítulo 7, lo que termina el capítulo 7. El hermano Álvaro el día anterior domingo terminaba con estos versículos. Así que queriendo, dice el capítulo 7, versículo 21, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso decía Pablo: miserable de mí. Entonces teníamos se había establecido que llegó la ley a través de Moisés, ¿verdad? La persona recibía la ley y sabía que era el bueno, que era el malo, establecía. Pero para llegar a la ley, para hacer la ley, hacer lo bueno, porque la ley es buena, no podía hacerlo. Y dice Pablo que aunque trataba de hacer lo bueno, dice que no podía. Y por eso le decía: miserable de mí, no puedo hacer lo bueno, aunque yo quiero, no puedo hacer lo bueno. El ejemplo que compartimos el día anterior, el domingo anterior, era lo cierto. El yo interior, nuestro yo, quiere hacer lo bueno. Lo bueno es la ley, lo que está en la ley. Él quiere hacer lo bueno, pero la carne no le permite. La carne está ahí y lo lleva al pecado. Cuando él quiere hacer lo bueno, ve la ley y dice: no, tengo que hacer lo bueno, lo que está en la ley, y quiere hacer lo bueno, el pecado sobreabunda, dice. Cuando nosotros queremos hacer lo bueno, el pecado que está morando sobreabunda y hace que no pueda hacer lo bueno. Vuelvo a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado sobreabunda. Cuando la carne hace lo que la carne quiere hacer, el pecado está sin sobreabundar, está ahí tranquilo, porque está pecando. No tiene por qué afectarle al pecado. Ahí está. Pero cuando quiere hacer las cosas de la ley, sí, dice que sobreabunda el pecado. Y eso hace que
vuelva a pecar. Entonces, ¿qué dice? Miserable de mí, ¿quién puede salvar? Ahí está el Señor Jesucristo. O sea, esa es lo que tenemos que establecer en nuestra mente, en nuestro corazón también, que sin reconocer al Señor no somos nada, no podemos vencer al pecado. Nosotros somos tardos, no podemos vencer al pecado por nosotros mismos. El Señor, reconocido al Señor, podemos sí. Por eso dice la palabra, en Cristo. En Cristo. Si no estamos en Cristo, somos unos perdedores. Amén. Pero si estamos en Cristo, somos vencedores, porque el Señor ha vencido al pecado. Amén. Entonces, entendiendo eso, viene la segunda parte que está en el capítulo 8 y comenzamos a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay por los que están en Cristo, para los que están en Cristo, sabiendo que la obra del Señor ya ha sido establecida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida, que es el Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Lo que decíamos, me ha librado de la ley del pecado. Solos no podíamos vencer, pero en Cristo sí. La obra redentora del Señor. ¿Ven? Alabamos hace un momento en la cruz del Calvario, ¿verdad? La primera alabanza que hemos tenido. Y eso da la gloria y la honra al Señor. Por esta razón, por lo que el Señor hizo la obra en la cruz del Calvario, podemos nosotros ser libres del pecado y hacer lo bueno, que es la ley. Amén. Entonces, sobre este punto tan estratégico que Dios nos da y a través de Pablo, podemos tener una vida en paz, haciendo lo bueno. Y también se desarrolla todo el capítulo 8 sobre la victoria del Señor en la cruz del Calvario. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, del pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ven? Dice acá, enviando a su Hijo en semejanzas. No dice como pecador, no dice como un mortal más, en semejanza de pecado, porque el Señor no ha pecado, ¿verdad? Estando aquí como hombre, no ha pecado. Dice en semejanza de pecado. Ganó o venció a la carne. Condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado, la ley del pecado en la carne. El Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley se cumpliese en quién? En nosotros. Nosotros que no merecemos nada. También hemos cantado en las alabanzas esta mañana, no somos nada. Tú eres Dios, yo no soy nada. Esa era la alabanza. Y es verdad, no somos nada. Sin el Señor no somos absolutamente nada. Todo nos suscribe a la obra del Señor en la cruz del Calvario. O sea, lo que puedas tú tal vez pensar en merecer, hacer obras conforme a tu bondad, no es nada. Es la obra del Señor en la cruz del Calvario. Y es el reconocimiento que nosotros tenemos que tener a Él. ¿En qué? En aferrar, creer en Él, simplemente en Él. Rendirle culto a Él, darle toda la gloria y toda la honra a Él. Porque los que son de la carne, dice el verso 5, piensan en las cosas de la carne. Aquí quiero detenerme un poquito. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Muchos aún están en la iglesia, estamos pensando en cosas malas.
muchos. Y eso nos hace reflexionar a nosotros mismos. Esta palabra del Señor nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que confrontar qué está pasando con nosotros, en qué situación estamos, cómo estamos confrontados con la palabra. Seguimos viviendo a través de la carne. Tenemos que decir que hay cristianos carnales. Eso yo he escuchado varias veces. Es un cristiano que no es carnal. ¿Por qué? Porque se dice cristiano, pero también está haciendo cosas que satisfacen su carne. Y cuando estamos en esa situación, nos tenemos que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir. Porque no de gana tú estás acá en este lugar escuchando su palabra, Señor. Dios te ha traído con un propósito. Dios te ha traído aquí con algo para confrontarte, ¿verdad? Y para reflexionar juntos. No podemos ser jueces de nuestros propios hermanos, ni nadie puede hacerlo. Pero sí, levantamos los ojos al Señor, podemos arrepentirnos, podemos ver que Él está viendo todas tus acciones, que Él conoce todos tus pensamientos y no quiere que su obra sea inútil en tu vida. Amén. Ha muerto por ti. Hemos agradecido hace un momento en oración por un día más de vida. Algo que tú nos regalas. También hemos alabado en esa forma, ¿verdad? Un día más de vida. ¿Cómo agradecer? ¿Cómo? Teniendo la esperanza que un día puedes ir a arrepentirte, poner tus cosas al día con el Señor, no hacerlo. Tal vez mañana puede ser imposible, ¿verdad? Dice las cosas que son, piensa en las cosas de la carne. Las cosas de la carne. Aún hay cosas buenas, pero son carnales. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor le dice, tengo que ir, y Pedro se levanta y dice, no vayas a ningún porque vas a morir. ¿Qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba tratando de impedir lo que Dios iba a hacer. Y hay cosas que también acá nosotros nos hacemos bonitos o muy conscientes que tratamos de hacer cosas por nuestro mismo interés, que estamos yendo en contra, ¿verdad? Por eso es muy importante la oración, hermanos. La oración tiene que ser pan de cada día en tu vida. Porque ¿cómo te va a guiar si no oras? Si no te comunicas con Él. Bueno, Él tiene bastantes formas de comunicarse, pero la más cercana es la oración. Amén. Tenemos que orar. Orar. ¿Sabe que lo más triste es saber que la oración es lo más pesado para el cristiano? Creo que lo que menos tiempo le dedicamos es a la oración. Con agradecerle por los alimentos, pensamos que estamos realizados, hemos cumplido. Pero Él tiene mucho que decirnos. Así que como cuando leemos la palabra y la palabra nos edifica y sale como estridentes a tu mente, a tu corazón y te confronta y te hace maravilla de tu interior. Así también es la oración. Amén. Así también es la oración. Pero las que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, eso es hablamos. Son del Espíritu para el Espíritu. ¿Quién edifica tu vida? El Espíritu Santo de Dios. Él edifica tu vida. Él pone en ti. Recepción, abre tu corazón. No vayamos como para leer un libro cualquiera. Esa es la palabra del Señor. Él tiene un mensaje claro, contundente en su palabra. ¿Verdad? Hay muchas cosas que, a ver,
pongamos un científico que venga a dar una conferencia de física. Muchos vamos a entender casi nada, ¿verdad? Así era Pablo cuando compartía su palabra. Era tan exacto, tan explícito en algunas cosas, ¿verdad?, que a veces no entendemos. Pero si le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos revele, Él lo va a hacer. No va a ser cansadora su palabra. No va a ser, no es que no vamos a poder entender, vamos a poder entender. Aquí hay muchas palabras que parecerían cruzadas, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a analizarla, la entendemos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuántos estamos dirigiendo a la muerte entonces? Si estamos haciendo cosas de la carne. Nos estamos dirigiendo a la muerte. Y ¿sabes qué? No es necesario ni que estudiemos acá. Porque no es porque tú estás en la iglesia o estás asistiendo el domingo, no es por eso que te vas a salvar. Por dar tus ofrendas o por dar algo en la iglesia, no es eso. Pablo está haciéndonos reaccionar, es por el Espíritu. Dice acá, voy a volver al verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo describe dos mentalidades: la mentalidad de la carne, que es muerte, y la mentalidad del Espíritu, que lleva a la vida y a la paz. A la vida y a la paz. Pero no es una vida de 90 años o de 100, a los que pueden llegar a los 100 o algo más. Es una vida eterna de la que está hablando, Padre. Una vida eterna. No está hablando de una vida aquí terrenal. Está hablando de una vida eterna. Pero también a la vida y a la paz. A la vida y la paz. No queremos tener paz. Todos queremos tener paz. Nos sentimos alegres cuando estamos en paz, no tenemos problema, estamos en paz. El Señor dice: paz os dejo y paz os doy, no como el mundo lo das. Nuevamente, el versículo 5 nos desafía a examinar nuestras vidas, nuestras prioridades. ¿Nuestras prioridades están viviendo según la carne o nuestras prioridades están viviendo en el Espíritu? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Viviendo la carne o son prioridades que es en el Espíritu? ¿Cuál es la prioridad que está? ¿En la que estás o en la que estamos? Hay que examinar, ¿verdad? Tenemos que examinarnos para poner las respuestas, otra vez corregirnos, o ir a los pies del Señor. Agradecerle si estás haciendo las cosas del Espíritu. Agradecerle y pedirle humildemente que te siga dirigiendo. Si estamos en la carne, si la prioridad es la carne, hermanos, tenemos que arrepentirnos y hacer un giro para poder ir en el Espíritu. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por las obras de la carne, hermano, aunque hagas buenas obras, no se va
agradar a Dios, ¿verdad? Si no estás en el Espíritu de Dios. Muchos piensan que solamente por las obras. Hay mucha gente que hace aún construcciones para la iglesia evangélica, para los hermanos, creen que es la obra más grande y ahí está. Ellos tienen la seguridad de que están dando vosotros después ayuda que están por el desprendimiento que han hecho, piensan que están agradando a Dios. La palabra dice que no, ¿verdad? Porque cuando la carne es una enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra. No pueden agradar a Dios. No pueden, de ninguna manera. Ni con las obras, ni con el dinero, ni con nada pueden agradar a Dios. Solamente se agrada a Dios estando sujetos a su Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez vuelve a recalcar Pablo, ¿verdad? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez está diciendo, sin el Espíritu no hay nada. No hay nada, absolutamente nada. ¿Por qué Pablo insistirá deliberadamente en ese punto? Porque ese punto es importante, es determinante. Si no estamos reconociendo, no hay nada. Estamos haciendo como disparar al aire, a ver si agarramos algo, ¿verdad? No estamos dirigiendo a ningún lugar, si no estamos en el Espíritu de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Otra vez se carga, no es de Él, no es. Qué horrible, ¿verdad? Pensar que estamos agradando a Dios, que somos parte de Dios, y después veamos que no somos parte de Él. Porque estamos obrando mal, porque estamos obrando en nuestra carne, porque no hemos dejado que sea el Espíritu de Dios al que nos sujetemos, al que nos conozcamos, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es fuerte su palabra del Señor, una palabra de esperanza. ¿En qué? Porque, como decía Pablo en el capítulo 7, y si memoramos eso, no puedo, indignamente, no puedo hacer eso. Una persona que no ha podido, que iba a hacer lo bueno, pero no he podido hacer lo bueno, no he logrado hacer lo bueno. Miserable de mí, dice Pablo. Entonces ve la cruz del Calvario, y allí en Jesús sí somos más que vencedores. En Jesús sí podemos hacer lo bueno, en Jesús sí. Por eso se carga tanto. Miren, todo lo que hemos leído se manifiesta de esa forma. ¿Por qué? Porque es importante, porque ella indica tomar la victoria en Cristo. Vivimos en Cristo victoriosos, hacer unas cosas buenas en Cristo. Por eso necesitamos de reconocer este tipo de Señor. No es nuestra fuerza, no es nuestra obra, no somos nada, no es tu cultura ni el grado académico que tengas, no es que no sea válido, pero por eso no eres victorioso. En Cristo sí. El que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador y se sujeta al Espíritu de Dios, sí, porque Él es el que ha vencido, nosotros no. Dice Pablo claramente, miserable de mí, no he podido. No se puede. Uno no puede ir contra ellos, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Alabado sea el Señor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él vivificará también nuestros cuerpos mortales. Promesa hermosa, ¿verdad? Una promesa tan grande. A veces leemos y no sé si no entendemos, pero el concepto mismo, si vemos a un Cristo Salvador, a un Cristo crucificado, a un Cristo que ha muerto por cada uno de nosotros, aquel que ha vencido, ¿qué nos está diciendo? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero más el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a sentirnos felices de esta promesa tan hermosa, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alabado sea el Señor. Gracias, Dios. Hay algunas consideraciones. Mire, cuando comienza la palabra dice, hace una simple declaración: ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Jesús, Dios Padre, no condena a Jesús. Y si no condena a Jesús, no nos condena a nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Imposible. Ellos no están condenados, no serán condenados y no pueden condenarnos, ¿verdad? Porque estamos en Cristo Jesús. No están condenados, no serán condenados y no pueden ser condenados, porque estamos en Cristo. Cristo está en los creyentes por su Espíritu, y nosotros estamos en Cristo por fe. Amén. Interesante, ¿verdad? Cristo está en nosotros por su Espíritu, y nosotros estamos en Cristo por fe, porque creemos. Amén. La ley de Moisés tenía derecho, pero no poder. ¿Amén? Tenía derecho, pero no poder. La ley de Moisés establecía que era bueno o malo. La ley del pecado tiene poder, pero no derecho. Tiene poder porque hace que pequemos, ¿verdad? Sobreabunda el pecado. Pero la ley del Espíritu tiene derecho y poder. La ley del Espíritu tiene derecho y poder. Tiene la autoridad, tiene el poder. ¿Verdad? Tomamos esas consideraciones porque a través de eso nos hacen entender que Cristo venció al pecado, tomó la ley, pero así la cumplió la ley, porque él dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Y él la cumplió. ¿Por qué? Porque la ley es buena. Nos han distorsionado muchas veces en muchas iglesias ser legalista, que la ley es mala. La ley es muy buena. La ley es buena. La ley hay que cumplirla. No podemos cumplirla, como hemos visto con Pablo, pero sí en Cristo podemos hacerlo. Nos está dando una alternativa tan grande. Ya no nos estamos ni esforzando, solamente creer en el Señor.
creer en lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en lo que Dios ha hecho? Yo creo que toditos creemos lo que ha hecho el Señor en el Calvario, pero la esencia, lo que está en la cruz del Calvario, el propósito, no lo asumimos, no lo tenemos para nosotros completamente. Porque si tuviéramos toda la esencia, todo el proceso que ha tenido Cristo en la cruz del Calvario, viviríamos con Él, lo amaríamos, obedeceríamos en nuestra vida, sería muy distinto nuestro caminar, sería muy distinto nuestro hablar, sería muy distinto nuestro proceder, porque ya no estuviéramos en la que luchamos con la carne. Muchas veces, amado, no voy a escuchar eso, les vuelvo a repetir: cristianos carnales. En la iglesia, un cristiano, afuera, no tanto. Qué tremendo, ¿verdad? Y saben, es algo interesante cuando vemos el capítulo 1 de Romanos 8, dice: ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y vamos al último verso del mismo capítulo, y dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El primero, no hay condenación. El segundo, nadie nos va a separar del amor de Dios. El último capítulo. Con eso cierra el capítulo 8, ¿verdad? Que a compartir también ahorita la próxima semana. Pero es importante ver lo que transcurre en todo este capítulo, ¿verdad? Y los versos que hemos compartido nos hacen una reflexión. ¿Cómo estamos viviendo la vida del Señor? Todos hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todos lo hemos aceptado como nuestro Señor. Pero si lo aceptas como Señor, tienes que obedecer al Señor, ¿verdad? Muchas veces se verían como los esclavos. Los esclavos no discutían al amo, solamente le servían. Pero eso también hace referencia a la palabra y relaciona con la esclavitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que se convertía servía al Señor. Pero tal como tal, sin obviar nada, obedecía. El esclavo, antes, si no obedecía, también moría. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Si no obedecemos la palabra, lo que el Señor nos habla con tanta gracia, con tanto amor, no lo hacemos, podemos morir. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. La paga del pecado es. Pero su palabra nos anda hablando página por página del amor de Dios, de la reconciliación con Él, del caminar con Él, de los beneficios, de las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Y aún así, andamos de tumbo en tumbo. Estos versículos que he leído, realmente, cuando los estaba leyendo una y otra vez, me ponían y me confrontaban mucho. Me confrontaban mucho, porque aún me veía reflejado en muchas cosas que leía. Y eso ha puesto muy triste también mi corazón, pero también con esperanza. Porque hay esperanza cuando miramos a la cruz del Calvario, ¿verdad?
ahí vamos y podemos arrepentir, ¿verdad? Pero si dejamos pasar y ponemos como una ausencia de pecado en nuestras vidas, decimos, no, yo tengo que hacer mis cosas, yo tengo que seguir haciendo mis cosas, porque tengo que ser un proveedor, tengo que ser un hombre de bien, tengo que hacer las cosas, pero usted está moviendo en el mundo, está haciendo cosas del mundo, estás haciendo las cosas que dice el Señor. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, no es de Él. El Señor va a venir por los suyos. Amén. Porque son de Él. Y si estás haciendo, moviéndote entre otras cosas, no eres de Él. Era un buen tipo, era un tipazo, un gran amigo. Pero si no está en el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice la palabra. Nos confronta la palabra, ¿verdad? Podemos alabar, hermoso, tener una voz preciosa. Podemos tocar los instrumentos que sean los más complicados y en las mejores notas. Pero si no eres de Él, si no estás en su Espíritu, no eres de Él. No eres de Él. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Qué horrible realidad. Si en ese preciso momento le dije, Señor, acá, no sé, para hacer una inspección, digamos, ¿cuántos corazones estarían de acuerdo? Ojalá que todos confronta la palabra. Dicen que el Señor, el Padre Dios, no condenó a Jesús. Y si no condena a Jesús, no nos condena a nosotros. No puede condenarnos. Porque nosotros estamos en Cristo Jesús. No puede condenarnos. No lo va a hacer. Él cumple su palabra. ¿Cómo puedes comprobar que eres cristiano? Le sigues al Señor. ¿Te has preguntado? Pregúntate, tal vez más tarde, en la noche, cuando estés orando, pregúntate, ¿cómo puedo yo comprobar que soy cristiano realmente? Habría que comprobar de aquí, si lees este capítulo 8, los versículos 12, ahí te va a dar las preguntas y puedes responder. Como les decía, hermanos, para mí ha sido muy confrontante este capítulo, los versículos que hemos leído. Realmente me ha tenido mal traído. Hay algo que uno tiene que tener en cada uno. Es también la humildad de ir y de presentarte delante del Señor tal como estás. Porque como Él no puedes disfrazar nada, ¿verdad? Ni una mirada, ni tu presencia, ni una palabra. No puedes charlársela, como se dice vulgarmente, ¿verdad? El Señor reconoce todas. Entonces al Señor hay que ir humilde, mostrarse de rodillas y pedirle. Bueno, nada más. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos arrogancia. Porque creemos ser mejor que los demás. Porque tenemos aún vergüenza de vernos en esa situación delante del Padre. Pues el Padre que te ha salvado, que ha dado a su Hijo para que muera por ti. Él no ha tenido vergüenza
de hacer todo lo que he hecho. Porque vamos a tener vergüenza de tu Padre que está con los brazos abiertos y está dispuesto a perdonarte. Eso es lo bueno, está dispuesto a perdonar. Tienes que tener la seguridad que tu Padre está con los brazos abiertos para consolar tu corazón, para guiar tu mente, tu espíritu. No lo hacemos con ignorancia, ser los mejores, ser los más fuertes, hasta que diga mi esposa si me arrodillo y oro de esa forma, o que diga mi hijo si le ve en esta situación. Pero dice que al humilde Él lo levanta. Alabado sea el Señor. Si queremos que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, purifique nuestras vidas, Señor, el Señor nos pide que también vayamos con transparencia. ¿Por qué conoce nuestras vidas? Porque van a poder ni siquiera mentirle en alguna situación. No hay posibilidad que nosotros podamos mentirle en lo más mínimo. En lo más mínimo. Así como estamos, hemos conocido. Entonces lo que nos cuesta, lo que tiene a nosotros es reconocer el estado que estamos. En el estado que estamos. No se puede continuar. Y el Señor, los siguientes versos, es un capítulo de victoria, fuerza, pero también te empuja a que se conozcas cómo estás viviendo. Es un capítulo de mucha alabanza para el Señor, de mucha victoria en el Señor, lo que ha dado a su pueblo. Es lindo este capítulo 8, es hermoso, pero hay una condición: tiene que estar en Él, a disfrutar de todo el poder y la victoria que tiene el Señor. Amén. Oh, bien, hermanos, yo quisiera queremos un momento y podamos reflexionar juntos lo que está aconteciendo. Amén. Dios es bueno. Tú que conoces nuestro corazón, Señor, conoces nuestros pensamientos. Queremos que tu palabra haga mella en nuestras vidas, Señor. Cada uno, Padre, viene con problemas, aflicciones y las situaciones en las que está viviendo y las que está enfrentando conforme a tu palabra, y aquellas que no lo está haciendo en ti, Señor. Dios, sean muchas, sean pocas, sabemos que tú los conoces, Señor. Queremos pedirte perdón, Dios de la gloria, por nuestros errores, por nuestras acciones, por las cosas que podemos hacer y no las hacemos, Señor. Por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, porque nos sentimos más que los demás, porque creemos que tenemos la capacidad más grande que los otros, Señor. Y no somos nada sin tu presencia en nuestras vidas. Que no somos nada, Señor, si tú no diriges nuestras vidas, si no estamos cumpliendo con tu mandato, Dios. Nuestro esfuerzo va a ser vano, Señor. Tu palabra nos dice y nos manifiesta también esta mañana
Si no estamos en el Espíritu, no somos de ti, Señor. Y todo este tiempo que hemos venido a la iglesia, nos hemos congregado, va a ser en vano, Señor. Aún va a ser como una carga que tenemos teniendo la oportunidad, no lo hemos hecho, de reconocerte a ti. De que cuando llegue el momento, si tú piensas recoger tu iglesia, o antes partimos, Señor, podamos estar seguros de ir contigo, Señor, a tu llamado. Por eso te damos gracias el día de hoy, porque aún, Padre amado, venimos contentos, Padre amado, a alabarte, a glorificar tu nombre, y eso es bueno, Señor. Pero también tu palabra que confronta, tenemos que asimilarla, tenemos que sentir que tu presencia nos está dirigiendo, Señor, a tomar actitudes diferentes si estamos errando, Señor. Perdónanos si nos estamos acostumbrando a caminar, Padre amado, como cristianos carnales que realmente nos avergüenza, Señor. Cristianos carnales. Yo creo que no hay, Padre amado, cristiano. O es cristiano o no es cristiano, Señor. Dios amado, te entregamos tiempo de oración, tiempo de clamor. Yo te pido que pongas en cada corazón de los que estamos acá, Señor, un espíritu de oración, de clamor, Señor. Y podamos tener tiempos de oración contigo, que pasemos tiempos de oración contigo, Señor. Tiempos de guía, Padre amado. Que tu presencia santa, Señor, esté en nuestras vidas. Que podamos arrepentirnos, Dios, porque tu palabra es cierta y es verdadera, Señor. Te alabamos, Dios, te exaltamos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, la magnificencia, Señor. Todo es tuyo, todo es tuyo. Nuestras vidas te pertenecen. Tú has pagado un precio, Padre amado, por cada uno de nosotros. ¿Cómo alabarte? ¿Cómo decirte gracias, Dios? Gracias. Porque hoy es un día bonito, un día precioso, donde vengo a levantar mi voz de alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas y te agradecemos, porque tú, Padre amado, solamente tú eres nuestro Dios. Nadie más, Señor. Solo tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre